Hola queridos hermanos, bendiciones para todos ustedes. Este canal es Profecías del Fin. Aquí vamos a tratar un tema hoy que tiene que ver con este conflicto final y un mandamiento que es el mandamiento controversial. Ningún otro mandamiento causa tanta controversia como este mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el día de reposo, el sábado. Así que bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que estén con nosotros hasta el final del tema y podamos sacar algunas conclusiones. Una de las objeciones o disculpas, como la querramos llamar, en cuanto a los que no quieren guardar el sábado, es que el sábado era para los judíos. Esta excusa es una excusa frecuente, el sábado para los judíos. Ahora, voy a leerles un texto y vamos a tratar de mirar si esto realmente es cierto o no. Yo puedo anticiparles aquí que la Biblia nos dice todo lo contrario. Hasta en el mismo mandamiento, y nos vamos más atrás, cuando el Señor separó este tiempo, el sábado, lo santificó, lo bendijo, lo reposó, dice que era la creación, había terminado la creación y no había judíos. Entonces, si hubiera sido para los judíos, lo encontraríamos allá cuando salieron de Egipto y, bueno, para los judíos. Pero no, la Biblia mucho antes no lo recuerda. Si nos venimos a Éxodo capítulo 16, el milagro del maná, encontramos algo interesante. No se había dado la ley y ya el Señor los estaba llevando a guardar el día de reposo, a volver a retomar ese tiempo que ellos habían dejado por muchas circunstancias en Egipto. Y usted lee en Éxodo 16 que ocurría que caía maná todos los días, menos el sábado. Interesante esto. Y cuando viene el mandamiento, ya en Éxodo 20, encontramos que lo primero que dice el versículo 8 de Éxodo 20 es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. Tú no puedes hablar de acuérdate de algo cuando ese algo no existe. Entonces, los que dicen que es del Sinaí para acá, cuando Dios decretó la ley, la dio a Moisés en 2 tablas de piedra, ¿cómo ignoran esos otros testimonios tan importantes? Y ese acuérdate, no olviden, es importante allí, porque cuando el Señor dice acuérdate es porque ya estaba. Y si lee los restantes versículos de donde está el mandamiento, encuentra que no solo el Señor había incluido los judíos, los extranjeros y aún más, hasta los animales. Y luego en el versículo 11 dice el motivo: porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mis hermanos, cuando usted lee el versículo 11, de inmediato va a Génesis 2, que allá fue donde el Señor los separó. Entonces, ahí comienza a caerse la idea de que era solo para los judíos. Vaya a Isaías 56 y va a encontrar los textos claros allí donde dice que a los extranjeros que guarden su día de reposo, Él los recibirá como pueblo suyo. Y estamos hablando aquí de las promesas de Isaías para un pueblo que todavía tenía oportunidad de ser el pueblo elegido de Dios. Luego viene en el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Dice el hombre. Debió haber dicho el Señor Jesús: el sábado fue hecho por causa de los judíos. Pero no dice eso, dice por causa del hombre. Interesante. El texto que yo quiero que leamos ahora, mis hermanos, está aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, el versículo 22. Dice este texto: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Cómo entendemos esto aquí nosotros? La salvación viene de los judíos. Mis hermanos, este pueblo era el pueblo que Dios había elegido y el cual iba a poner como un ejemplo para el mundo, del cual iba a nacer el Mesías.
No solo viene de los judíos porque de ellos nace el Mesías. En Juan 1 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los suyos eran el pueblo al que él había venido. Y usted encuentra en los evangelios varias escenas donde el Señor hace énfasis en que los judíos primero. Sin embargo, otros no judíos entraban allí y por la fe él los recibía, porque era más la fe de los que no eran judíos. Los judíos lo que hicieron fue rechazarlo, ponerle siempre obstáculos y andarse buscando errores en él para condenar. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que Dios había prometido muchas cosas a Israel. Usted lee Isaías y encuentra en el profeta Isaías un montón de promesas, e inclusive promesas de restauración para ellos, donde Dios iba a hacer de ellos una nación especial, una nación que iba a tener todas las bendiciones. Pero esas promesas quedaron truncadas, no porque Dios no las cumplió. Israel fue inferior al propósito de Dios. Escuchen esto. Todas esas promesas que eran para Israel fueron transferidas a la iglesia, al pueblo de Dios gentil, a los que entraron. Dice el apóstol Pablo que los que fueron injertados. ¿Por qué fueron injertados? Porque los que eran los depositarios de la verdad los rechazaron. Cumplieron la profecía cuando el Señor les dijo 70 semanas y no más. Entonces fíjense en ustedes, si ellos rechazan, ¿para quién se transfieren esas promesas? Para la iglesia, el Israel espiritual de Dios, dice el apóstol Pablo. Hoy hay un Israel que será salvo. Todo Israel será salvo, todo Israel, todo aquel que como hijo de Abraham por adopción acepte a Cristo como Salvador. ¿Cómo entonces hoy podemos decir era solo para los judíos? Es interesante aquí notar que es paradójico que digan que un mandamiento era para los judíos y los otros no, porque usted nota que los otros 9 mandamientos se aplican en cualquier lugar del mundo. Los que quitan la vida a otros semejante, ¿de dónde van a ir? A la cárcel. Son reos, son perseguidos por asesinos. ¿No fue Dios el que dijo no matarás? ¿No fue Dios el que hizo juicio a Caín cuando mató a su hermano? Pero es extraño, ¿no? Que todos los demás mandamientos sí estén y dicen que están en el Nuevo Testamento menos del sábado, y eso es otra mentira, porque el sábado aparece en el Nuevo Testamento. Y debo anticiparles aquí lo que siempre yo les he dicho, mis hermanos, nunca el sábado estuvo en discusión. Nunca. Ni Jesús, ni los apóstoles, ninguno de ellos tenía dudas o discutió por el sábado. Se discutió por muchas otras cosas. Los judíos lo que hacían era discutir con el Señor por el sábado porque ellos suponían que no lo guardaba. ¿Por qué no lo guardaba? Porque hacía milagros, sanaba enfermos. Entonces, aquí vamos mirando cómo las promesas que Israel no pudo recibir por su rebeldía le han sido entregadas al Israel espiritual de Dios hoy. Igual, todos los mandatos del Señor, todas las cosas que el Señor dejó establecidas. Por supuesto, muchas de esas rituales y leyes judías, eso ya quedó caduco en la cruz. Hoy no hacemos sacrificios, ¿por qué? Porque eso ya quedó, era cosa del pasado. Mis hermanos, a veces le dicen a uno lo siguiente: usted se va a salvar porque guarda el sábado. Y yo les digo, bueno, ¿usted se va a salvar porque guarda el domingo? Pues que no. Pero es que dicen, pero es que guardar el sábado es legalismo. Y esto es una cosa de nunca terminar todas las excusas que se comienzan a mostrar. Ahora, guardar el sábado es legalismo, pero para los que guardan el domingo, eso sí no es legalismo. O los que aceptan el domingo y... Mis hermanos, hay una línea en el legalista que el ser humano no la puede ver. ¿Cómo yo puedo decir que alguien que está haciendo una buena obra es un legalista? ¿Cómo yo puedo juzgar a alguien de legalista porque hace obras de caridad,
porque pone por práctica los mandatos del Señor. El único que puede saber el motivo, la motivación, es Dios. Por lo tanto, ningún ser humano ha sido llamado a calificar quién hace esto por legalismo o por aparentar o quién no. Aunque algunas veces, pues sí, se nota la apariencia, se nota que algunos hacen las cosas para ser vistos. Bueno, pero mucha gente obra de una manera muy correcta. Mire, les voy a decir algo. Nadie se va a salvar por ser correcto. Y les voy a decir algo más. Miles de personas, diría millones, son mejores que millones de cristianos. Son más correctos, se les puede prestar dinero, tienen palabra, comen sanamente, se cuidan, se visten bien. Usted ve mujeres y hombres que usted dice parece como cristiano, pero no lo es. Son moralmente correctos. Yo les pregunto, ¿eso los hace salvos? Claro que no. Y hay en la Biblia pruebas de ello. Y yo podría referirles, por ejemplo, aquí el caso de Cornelio. Dice la Biblia en Hechos 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice el versículo 2, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Si usted lee todo el capítulo, el 10 y el 11, va a encontrar que Dios hizo una cantidad de cosas, de milagros, para guiar a Pedro a ese hombre. Si ese hombre hubiese sido salvo por eso y no necesitara más, Dios no hace más nada. Pero él hacía esto, pero le faltaba una cosa. Cristo en su corazón. Que las cosas que él hacía las hiciera por amor a ese Salvador. Y usted ve más adelante en el versículo 47 y 48 de Hechos 10 que el hombre se bautiza. Y no solo el Señor aquí le lleva el mensaje correcto a este hombre, sino que también esta escena sirve para que Pedro y los judíos que tenían esas diferencias con los no judíos quitaran esas barreras. De hecho, por ahí más adelante Pedro dice, ahora veo por qué Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Este es un capítulo, vale la pena injertarlo un poquito aquí, usado también para decir que podemos comer de todo, porque aquí dice, levántate, mata y come. Y es una pésima interpretación de lo que dice acá. Es una interpretación que deja mucho que desear, muy acomodada, porque aquí lo que está en juego son los seres humanos, no los animales inmundos, nada de eso. Entonces, mis hermanos, es interesante notar esto. Y hay otro caso, el caso del etíope de Hechos 8. El hombre iba en un carro leyendo la Biblia, pero no sabía de quién se estaba hablando allí. Necesitaba que fuera orientado, tenía todo, pero le faltaba conocer a Jesús. Entonces, ¿ven ustedes lo interesante de todo esto? Nadie va a ser salvo porque sea bueno, no, vamos a ser salvos por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo que hacemos, el guardar el día de reposo, el comer sanamente, el vestirnos como cristianos, lo hacemos porque le amamos a Él, no para que nos vean como buenos y entonces nos etiqueten como que vamos a ser salvos por eso, ¿no? Nadie va a ser salvo por eso, nadie en absoluto. Entonces, mis hermanos queridos, vale la pena que recapitulemos un poquito. Nadie puede asegurarnos con la Biblia que el día de reposo fue abolido, porque no hay nada en la Biblia que diga eso. Es más, en el Nuevo Testamento, y lo vamos a mirar en un tema más adelante, el sábado es claro como el agua. Que la salvación viene de los judíos, que nosotros le aprendimos a ellos, que la Biblia viene de los judíos, que Jesús era judío, que María era judía. ¿Cómo puede imponer a María como una diosa y para que la idolatren? ¿Dónde los judíos
idolatraban a seres humanos. No, lo hacían por rebeldes, pero no era eso lo que Dios les había enseñado. Los sacó de Egipto para que le sirvieran a Él y guardaran sus mandamientos. A nosotros nos ha sacado de ese Egipto espiritual de hoy, de ese mundo turbulento, para que le sirvamos a Él y guardemos sus mandamientos y así caminemos tomados de su mano a la patria celestial. Mi hermano querido, espero dejarle ideas, esperamos sus comentarios para que crezcamos juntos, para que demos mejores ideas a estas cosas. Si usted tiene otra idea diferente, una pregunta sobre este tema, hágala. Siéntase libre de comentarnos, de decirnos, bueno, creo esto, o me gustaría que habláramos sobre este otro tema. Que Dios te bendiga. Y recuérdate, un día nos gozaremos en la presencia del Señor. Y de sábado en sábado iremos a su presencia. Paz de Cristo para usted.